conocer en la mañanera la presidenta los datos de la más reciente encuesta nacional de consumo de alcohol, drogas, alcohol y tabaco, la que llaman la ENCODAT. La última antes de esta se realizó hace 9 años, en 2016, y el aldeano que gobernó este país prefirió decir que no había ningún problema de consumo de drogas y por eso nunca mandó a hacer una encuesta nueva. Bueno, qué bueno que la presidenta ya dio a conocer la última encuesta y tiene datos muy interesantes que te muestran que México no tiene un gran problema de adicciones comparado con otros países, pero cuidado, hay aumentos en el consumo de ciertas cosas que si todavía no son problemas, hay que tomar las acciones correspondientes para evitar que se conviertan en problemas. A ver, ahí van los datos. Consumo de alcohol en el último año entre adolescentes, entre jóvenes de 12 a 17 años, bajó del 28 al 18%, son 10 puntos para abajo. El consumo excesivo en adolescentes bajó, y estoy redondeando números, de 8 al 3%. Las mujeres que dicen consumir de vez en cuando alcohol en el último año aumentó del 63 al 69%. Y el consumo de tabaco fumado bajó del 18 al 15%. Entonces, cuidado con el dato de mujeres que cada vez están tomando más alcohol. Otros datos interesantes. Los opioides aumentaron del 0.1 al 1.4%. Los cigarros electrónicos, los vapeadores, del 1.1 al 2.6%. El uso indebido de medicamentos del 1.3 al 2.5%. El consumo de marihuana del 9 al 13%. Y el fentanilo se reportó nada más en un 0.2% de los encuestados. Uno diría, bueno, pues son porcentajes realmente bajos, no hay problema. A ver, el problema es que el aumento en 9 años de los opiáceos aumentó 1.300%, 14 veces más. El de los cigarros electrónicos, 136% aumentó en 9 años. El uso indebido de medicamentos aumentó 92%, de la marihuana el 43%, y de fentanilo no sabemos cuánto se consumía porque no fue considerado en la encuesta del 2016. Pero ahí va un dato. El CEMEFO, ¿cómo se llama el CEMEFO? El Servicio Médico Forense de Mexicali, el 20% de los cadáveres presentaban signos de haber consumido fentanilo. Y en Tijuana, del 12 al 16% de los cadáveres también lo demostraban. Y no es gente que murió de sobredosis, murieron por diferentes cosas, pero había un alto consumo de fentanilo. Otros indicadores fueron los de salud mental, en donde el promedio nacional de malestar psicológico es de 8%. 8% de las personas de 12 a 17 años sienten malestar psicológico. El 3.3% de jóvenes de 12 a 17 años han pensado en el suicidio y el 1,5% de los jóvenes han tratado de quitarse la vida. El porcentaje de mujeres con ideas suicidas e intentos suicidas es mucho mayor que el de hombres. Casi 5% de las mujeres con ideas suicidas y poco más del 2% con intento de suicidio. Estos son los datos. Álvaro, Hugo. Es interesante, Eduardo. El fenómeno de disminución de consumo de alcohol es algo que está sucediendo a nivel global. De hecho, cuando ves las cifras de los Estados Unidos, están en el porcentaje más bajo que han tenido básicamente desde la prohibición. En Estados Unidos
las cifras se ubican en solamente 54% de los adultos tomando alcohol. Lo que es cierto es lo que apuntas tú. Por un lado, la falta de datos constantes en México, donde pasamos 9 años sin este estudio, pero también un aumento de otro tipo de sustancias para reemplazar el efecto social del alcohol. Entonces, de algún modo, la tendencia global de disminución de alcohol ya está presente en bebidas espirituosas, alcoholes duros que les llaman, también está presente en vinos y también está presente en cervezas. Lo que habrá que ver es cuál es el efecto compuesto del aumento de otros tipos de drogas o de sustancias de diversión versus o consideradas de diversión versus el alcohol. Y si el efecto será neto negativo o neto positivo, yo creo que será neto negativo porque lo que está disminuyendo alcohol está siguiendo en otras. Como correctamente apuntas, especialmente en el caso de la mujer, que era un segmento que normalmente no la veías presente en estas categorías, pero que cada vez más está tomando especialmente alcohol, Eduardo. Bueno, el aumento en opioides, en los vapeadores, medicamentos y marihuana. Hoy la marihuana aumento de 43% en 9 años es un diablal. Y no hay que olvidar que en estas encuestas que son en casa, la gente a veces no va a decir que consume Claro. sustancias y más si estas sustancias están prohibidas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay muy poco, hay un subregistro muy importante, más que nada hablando de fentanilo, de cocaína, de metanfetaminas, etcétera. Hugo. Oye, Eduardo, también hay que tomar en cuenta que, a diferencia del alcohol, estamos hablando de una serie de sustancias que son diferentes de tratar. Y normalmente en los centros de rehabilitación no existe toda esta gama de terapias para tratarlas cual se debe. Una cosa son los opiáceos, otra cosa es la marihuana, otra cosa es las metanfetaminas de otro tipo. Es difícil, pero también se ha dado un fenómeno desde hace años, sobre todo en Sinaloa, en Guanajuato, en Michoacán, que los cárteles de la droga atacan a los centros de rehabilitación. Claro. Y obviamente esto es muy importante porque lo que hace esto es inhibe a la gente ir a los centros de rehabilitación, por Pero un es que lado. yo escuché que muchos traficantes que se quieren esconder se van a veces a estos centros de rehabilitación y cuando los enemigos se enteran que ahí están, llegan y para echárselos. Sí, eso es terrible y eso no se ha podido erradicar porque estamos hablando que llegan ataques, los masacran, ¿eh? Y esto es brutal, Es cuando menos horrible. se ha visto en estos estados. Y hay otro dato, si bien podemos saber cómo en Tijuana y en Mexicali estos porcentajes de muertos traían fentanilo y otras drogas, en la mayoría de los servicios médicos forenses del país no existen los reactivos para poder medir si la persona que le están haciendo la autopsia estaba consumiendo estas drogas. ¿Por qué? Pues porque o no hay interés, o no hay dinero, o no quieren. Pero yo sí creo que hay mucho subregistro en muchas de estas drogas. El tiempo nos dirá, pero todavía no es un grave problema. Pero cuidado, a veces los graves problemas eran insignificantes cuando arrancaron, ¿no? Exactamente. Mira, lo que te puedes hacer aquí, Eduardo, es voltear a ver los datos de la Organización Mundial de la Salud, donde te sorprendería ver que los datos por muerte o cómo se distribuyen las muertes atribuidas a drogas son solamente 0.4 millones comparados con los 2 millones causadas por alcohol. Es decir, siguen registrándose más muertes por alcohol que por drogas, pero es justamente como dices, es dónde está el punto de inflexión Claro, en donde veremos una colapsarse y la otra subir radicalmente. claro. ¿Y cuántos se mueren por el tabaquismo? No, no, no. Es Exactamente. un tema de nunca acabar, pero tenemos que ir a los mensajes y regresamos.